Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa de plataforma de TVX con su servidora Carla Castillo. Muchas gracias a todos los que me sintonizan este día, a los que han venido a escuchar esta reflexión, a los que vuelven, a los que comentan y a los que comparten este programa. Les mando un saludo pues a todos los que sintonizan acá en el territorio nacional, a mis conocidos, a las personas nuevas, a los que interactuamos en redes sociales y a los que están en la diáspora también y que desde allá están siempre tan pendientes de lo que está aconteciendo en nuestro país. Es importante que tengamos pues acceso a todo ese tipo de reflexiones diversas, que nos enfoquemos en informarnos de distintas fuentes. Ahora pues estamos viviendo tiempos nuevos en El Salvador. Sabemos que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión este 1 de mayo y desde ese primer día comenzaron a tomar acciones. Comenzó una época de acumulación del poder, una época contra el balance de poderes, una época probablemente riesgosa para la democracia, con demasiados tintes autoritarios, a lo cual realmente tenemos que ponerle muchísima atención. Y todos nosotros y nosotras que hemos soñado y que hemos dado nuestro voto de confianza para este proyecto político, tenemos que estar alerta, que las cosas se hagan de la manera correcta. Este día en este programa pues vengo a hablar respecto a lo que aconteció en la segunda plenaria que llevó a cabo esta asamblea controlada pues por el partido oficialista de Nuevas Ideas. Resulta que aprueban la ley de imprenta. Una ley pues que al final promueve que se ponga cierto impuesto a todo este tema de la imprenta, que algunos mencionan que los periódicos pues desde hace mucho tiempo vienen pagando ciertos impuestos y lo que esto hará es al final de cuentas afectar otro tipo de rubros, como por ejemplo los libros. Pero bueno, se aprueban. Yo soy de la idea también que al final de cuentas toda empresa que tenga un fin de lucro debería de pagar impuestos, porque los impuestos al final se convierten en beneficio para la población si se usan de la manera correcta. Pero la ley de imprenta se utilizó como una cortina de humo. Y vimos las redes sociales de la Asamblea Legislativa, vimos a los principales funcionarios visibilizando que se habían aprobado este impuesto en esta ley, en la ley de imprenta, utilizándola como cortina de humo, mientras al mismo tiempo también aprobaban una ley que da amnistía y que protege a los corruptos que se han lucrado y se han beneficiado con dinero público en el marco de la pandemia. Esto probablemente no lo vamos a escuchar en ningún medio oficialista, probablemente en ningún medio de los que estamos acostumbrados a escuchar, porque justamente utilizaron una cortina de humo idónea para que centráramos nuestra atención en lo que estaba aconteciendo en la ley de imprenta y dejar de poner atención a que al mismo tiempo los diputados de Nuevas Ideas aprobaron una ley para legalizar la corrupción en nuestro país. La Asamblea Legislativa, controlada por Bukele, aprobó la ley Alavi, una iniciativa que busca eludir la ley de contrataciones. Una ley que busca de alguna manera controlar y regularizar que exista cierto nivel de transparencia en cómo se realizan las contrataciones de recursos públicos. Y que si se implementa de una manera correcta, al final estaría desincentivando actos de corrupción. Pero esta ley que aprobaron lo que permite es eludir esta ley de contrataciones. También permite dar amnistía a las irregularidades y a las ilegalidades en las compras hechas durante la pandemia. Creo que esto es algo realmente lamentable. Las y los ciudadanos que han dado su voto de confianza al proyecto, a este proyecto, a estos diputados, lo han hecho porque están hartos
de la corrupción. Porque la corrupción nos ha hecho muchísimo daño. Todas y todos tenemos en común eso. Estamos hartos y sabemos que es necesario combatirla, porque drena recursos que deberían ir destinados para la salud, para la educación, para oportunidades, para nuestras familias directamente. En ningún momento pensamos que al llegar al poder iban a tomar iniciativas como esta. Y que claro, no nos lo van a decir abiertamente, por eso es importante que utilicemos esos espacios para hablarlo, para decirlo. Según el informe de Transparencia Internacional, en el 2020, El Salvador resaltó entre los países más corruptos en el marco de la pandemia. Y hubo diferentes señales de alerta en ese momento, como por ejemplo en un momento bloquearon la Ley de Acceso a la Información Pública, pusieron en reserva información relacionada con el manejo de la pandemia, que quiere decir que de ninguna manera se puede acceder a esta información. Y ya eran señales de alarma que nos venían diciendo aquí algo está pasando. ¿Por qué aprovecharse de una pandemia donde miles de salvadoreños no tenían acceso a salud oportuna, no tenían acceso ni siquiera a recursos para comprar insumos médicos, para comprarse una mascarilla, para comprar alcohol gel, para comprar jabón, donde millones de salvadoreños se quedaron sin fuentes de empleo? Y en lugar de tratar de optimizar los recursos de una mejor manera, los utilizaron de una manera oscura, haciendo contrataciones a sobreprecio, haciendo contrataciones entre funcionarios públicos de millones de dólares. Y ahora, cuando saben que todos estos actos van a comenzar a salir a la luz, entonces en su segunda plenaria la Asamblea Legislativa aprueba una ley para dar amnistía a todas estas ilegalidades y para proteger a todos estos corruptos que malversaron fondos, que derrocharon dinero, que estuvieron involucrados en contrataciones corruptas al final de cuentas, y los protegen. Esto, desde cualquier punto de vista, es inaceptable. Tenemos que ponerle atención y tenemos que exigirle a nuestros representantes que tomen acciones, que tomen medidas apegadas a la transparencia, apegadas a la confianza que el pueblo salvadoreño les ha dado, de hacer las cosas distintas, de terminar finalmente con la corrupción y de no instalar una nueva clase de corruptos, que al final de cuentas lo que se está haciendo es, claro, limpiar la casa, sacando a todos los corruptos que habían en el pasado, pero poniendo a personas con las mismas mañas. Tenemos que cuidar que la medicina no sea peor que la enfermedad. Tenemos que cuidar que toda esta acumulación de poder que ahora tienen no se use para proteger a toda esta corrupción, para proteger a toda esta clase política, que ahora al no tener controles, al no tener contrapeso, al tener el control total del órgano ejecutivo, del órgano judicial y del órgano legislativo, básicamente no tienen quien les diga que no. Básicamente no tienen un contrapeso que les diga lo que estás haciendo es incorrecto. Y entonces el contrapeso ahora es la gente directamente. Son sus seguidores. Son todos aquellos y todas aquellas personas que le dieron su voto de confianza y que ahora tienen que exigir que hagan las cosas de manera correcta. Y hacer las cosas de manera correcta implica no hacer acciones como la que hicieron en esta segunda plenaria, de legalizar la corrupción y proteger a todos aquellos corruptos que malversaron dinero público, dieron contratos amañados, utilizando dinero de la salud pública en un contexto tan delicado que teníamos para enriquecerse. Quería leerles algunas notas de algunas investigaciones que hizo la periodista Loida Avelar, y ella mencionaba por qué el diputado Urbina, ex asesor del Ministerio Alavi,
promovió la aprobación de la ley que blinde y proteja a los corruptos. ¿Por qué? Muchos de ustedes acá inmediatamente podrían decir, no, es que no están corrompiendo, es que son totalmente transparentes. Pero hubo varios indicios en la época de la pandemia, ya les dije un par, por ejemplo, lo de bloquear la ley de acceso a la información pública, o lo de poner en reserva información relacionada a la pandemia, al manejo de la pandemia, que si las cosas se están haciendo transparentes, si las cosas se están haciendo correctamente, si no hay nada que ocultar, ¿por qué entonces pones en reserva información y la pones que vas a tener acceso a ella hasta junio del 2022? Porque pusieron en reserva muchísima información hasta ese momento, cuando probablemente muchos de los funcionarios que están involucrados en todo esto hasta el 2022 quizás hasta ni van a estar en el país cuando sepan que esta información ya se va a poder tener acceso. O van a continuar con estas leyes de amnistía protegiéndose entre ellos mismos. Estas ya eran señales de alarma. Pero ahora quiero contarles también otros puntos de por qué es que este diputado Urbina, que fue el ex asesor del ministro Alavi, promovió esta ley para proteger a los corruptos en el marco de la pandemia. Y hubo varias notas que, esta periodista Loida Velar desarrolló, y ella mencionaba que en medio de la pandemia COVID-19, el Ministerio de Salud adquirió 1 millón de mascarillas sin certificación para el personal de salud, que luego fue entregado a soldados y policías. No solamente eran mascarillas que no estaban certificadas para protegerse del virus, poniendo así en riesgo al personal médico a los que se las entregaron y posteriormente poniendo en grave riesgo a todos los policías y militares a quienes los mandaron a primera línea, a las calles, con mascarillas que no estaban certificadas, que eran aptas para prevenir el virus. Y no solamente eso, lo cual es una irresponsabilidad que pudo haber cobrado la vida de muchas personas. Además de eso, compraron a sobreprecio estas mascarillas. Es decir, que si en el valor de mercado, por decir así, cada una de estas mascarillas costaba 25 centavos, el gobierno, habiendo otros proveedores a los que se le podía comprar a 25 centavos, se los compra, por ejemplo, a 50 centavos. Y usualmente esto se hace cuando hay intereses con estos proveedores y entonces se benefician a estos proveedores con compras de sobreprecio, lo cual al final de cuentas lo que hace es malversar fondos. Que estos 25 centavos que se pagaron en extra por cada una de estas mascarillas, y estamos hablando de millones, se pudo haber utilizado realmente quizás en mayores pruebas COVID, quizás en darle a la gente incluso mascarillas aptas para que tuvieran y pudieran protegerse, en más canastas alimenticias incluso. También, en otra nota, esta periodista mencionaba que la fiscalía anterior, la fiscalía que fue destituida, y aquí hay motivos por los cuales debemos pensar por qué la fiscalía fue destituida tan pronto, y es que esa fiscalía abrió 17 casos de irregularidades en compras públicas de insumos médicos y alimentos durante la pandemia. Esas compras llenas de irregularidades estaban valoradas por más de 155 millones de dólares. Es que yo ni siquiera puedo imaginar cuántos son 155 millones de dólares. Solo sé que serían recursos realmente necesarios que pudiesen invertirse, que pudiesen haber sido invertidos de una manera correcta, salvando la vida realmente de muchísimos salvadoreños, de muchísimas personas que probablemente nosotros también conocíamos, que se contagiaron porque tenían que salir a trabajar, porque no tenían alimentación, porque no tenían insumos médicos para protegerse. Muchísimos médicos perdieron la vida porque no tenían insumos médicos para protegerse a ellos mismos. Y entonces vemos que esta fiscalía anterior tenía en su registro que habían 17 casos de irregularidades relacionadas con compras públicas de insumos médicos y de alimentos por 155 millones de dólares. Alavi
uno de los personajes a los que Urbina, este diputado, quiere blindar, clasificó como reservados los documentos de las pruebas de coronavirus. Es decir, que ningún ciudadano, ninguno de nosotros, podrá tener acceso a estos registros hasta junio del 2022. ¿Qué se tiene que ocultar relacionado a pruebas de coronavirus, por ejemplo? ¿Será que no nos estaban diciendo el número correcto de contagios y por eso es que están reservando esta información? Debería de ser información pública a la que todos y todas deberíamos de tener acceso, porque eso además nos ayuda a tomar decisiones correctas en cuanto a diseño de política pública. Muchos de nosotros quizás nos confiamos pensando en que los números de contagio ya estaban bajando, cuando probablemente no nos estaban diciendo la verdad respecto a estos contagios. Y así, estos son solo uno de los actos que se han logrado encontrar en los últimos meses relacionados a la pandemia. No sabemos cuántos más hay. No sabemos la cantidad total de dinero, de cientos de millones de dólares que se han malversado, que se gastaron en sobreprecios, las contrataciones que se dieron entre sus círculos cercanos y que ahora por eso, en su segunda plenaria, de una manera tan apresurada, la Asamblea Legislativa y los diputados de Nuevas Ideas aprueban una ley para dar amnistía a las corrupciones e ilegalidades que se cometieron en el marco de la pandemia. Ahora, el país ya no tiene contrapesos. El poder ejecutivo, legislativo y judicial está bajo una sola persona. ¿Quién podrá entonces exigirle a los funcionarios que hagan las cosas de manera correcta? ¿Quién podrá entonces ser el contrapeso para una ley de esta naturaleza que protege a los corruptos? Y la respuesta es que es la gente. Los y las salvadoreñas que han dado su voto de confianza y los que no lo hicieron también. Nuestros amigos, nuestros familiares a los que hay que informar, a los que hay que contarles lo que está pasando. Nosotros mismos también tenemos el poder de ser el contrapeso que el país necesita y no hacerlo en base a la revancha, no hacerlo en base a la idea vana de controlar poder, no, hacerlo porque todos y todas acá soñamos con un país distinto, soñamos con un país libre de corrupción. Probablemente este no sea un mensaje muy agradable para muchos y muchas, pero creo que son mensajes importantes que tenemos que escuchar, porque son cosas que realmente están pasando y no nos están diciendo. Muchas gracias por sintonizarme en este programa. Los veo la próxima semana. Continuemos siempre alerta de estas cortinas de humo que nos están poniendo, alerta de lo que realmente está aconteciendo en nuestro país. Nos vemos la próxima semana.